Damos gracias a Dios por estar una vez más en un momento para compartir una palabra de Dios con todos ustedes. No es repetitivo, pero de veras extrañamos poder reunirnos, pero bueno, por este medio agradecemos a Dios que podemos comunicarnos y en nuestras casas, seguimos buscando a Dios y dándole a Dios lo más importante. Queremos animar a toda la gente que nos escucha, a todas las personas, a acercarse a Dios, a buscar a Dios, que es lo mejor, que es la solución. Y a todos los que aman a Cristo, que le amemos a Dios más que nunca, que amemos su iglesia, que amemos la gente y que sigamos adelante. Bueno, y como hemos compartido ya en varios de los mensajes, no estamos ajenos de la realidad. Estamos en tiempos difíciles, tiempos raros, extraños, pero creemos que Dios está en su trono y no es una frase cliché, es realmente lo que creemos. Y la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de fe. Por eso esta palabra que quiero compartirles se titula Que prevalezca la fe. Porque en tu vida y en mi vida hay muchas cosas que pueden venir hoy en día, que pueden asaltarnos, que pueden llenar nuestras vidas, pero que lo más importante sea la fe, sabiendo que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu de poder, espíritu de fe. Así que esta palabra tiene que ver con desear, pedirle a Dios y que sea una realidad que en tu vida y en mi vida lo más importante sea la fe. Quiero compartirte algunas cosas. Lo primero es que no siempre es fácil creer y mantener en alto la fe. No siempre es fácil. Hay algunos casos en la Biblia, muchos casos, en que Dios pidió a las personas que creyeran. Y no fue fácil, pero creyendo vieron la gloria de Dios. Uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia es Abraham. Abraham, llamado el padre de la fe, había recibido una promesa de que iba a ser bendecido, de que su esposa iba a tener un hijo. Y pasaba el tiempo y no llegaba la promesa. Pero Dios le dijo que creyera. Y dice la Biblia en el libro de Romanos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Se animó a creer. No le fue fácil creer porque todo decía lo contrario, las circunstancias eran difíciles, pero creyó. Encontramos un ejemplo también bien claro en el Nuevo Testamento de un padre de familia. Quiero leerte acerca de esto en Marcos 5, 21. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Un padre de familia, su hija estaba a punto de morir, muy enferma, se acerca a Jesús, Jesús le acompaña y Jesús comienza a ir con él con el propósito de sanar a su hija. Pero de repente sucede algo muy extraño y viene una noticia que realmente fue un shock para la vida de este hombre llamado Jairo. Y dice en el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Las cosas se empeoraron, las cosas se pusieron muy mal, la hija enferma murió, pero Jesús tenía una palabra. ¿Cuál era la palabra? No temas, cree solamente. Esta palabra nos hace entender que la fe y el temor a veces luchan en nuestra vida. Y la verdad que el temor muchas veces ahoga la fe, pero la fe es lo que nos ayuda a vencer el temor y a salir adelante. No le fue fácil para este padre creer en medio de la desesperación, en medio del dolor.
Como a ti y a mí no nos es fácil creer frente a tantas cosas negativas que pasan. Pero Jesús nos dice, no temas, cree solamente. Aunque no sea fácil, cree en el Señor, confía en el poder de Dios. El segundo punto, la fe nos mantiene en pie y nos da firmeza. La fe es la que nos mantiene en pie, la que nos da la firmeza que necesitamos para seguir adelante. En el Salmo 27, versículo 14, David dice de esta manera, versículo 13, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David vivió una experiencia en que él casi desmaya, casi decae. Pero ¿por qué no desmayó? Porque creyó. Entonces la fe nos ayuda a no desmayar. En otras palabras, si creemos, no desmayaremos. Si no creemos, vendrá el desmayo, vendrá el desánimo y vendrán todas esas cosas que nos tirarán al piso. Pero si creemos, esa fe nos levantará. Dice el Salmo 20, aquellos confían en carros y estos en caballos, mas nosotros del nombre de Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Da lugar a la fe, porque la fe te levantará y te mantendrá en pie y en firmeza. El tercer punto, la fe nos lleva a actuar. La fe bíblica y verdadera no es una fe pasiva, sino es una fe que demanda acción. Si nosotros vemos el libro de Hebreos, capítulo 11, que es el gran capítulo de la fe, nos habla de la fe y de hombres y mujeres de fe, que esa fe la llevaron a la obra, la llevaron a la práctica, hicieron cosas que demostraban que tenían fe. Y la verdadera fe produce obediencia y produce buenas obras. Si tenemos fe, esa fe producirá una obediencia, una fidelidad, una honra a Dios y producirá buenas obras, acciones que honren a Dios y bendigan a los demás. Y en último lugar, la fe trae victoria. Siempre que hay fe, hay esperanza de victoria. Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando hay fe, vendrá la victoria. Termino hablando de otra historia que la Biblia nos habla, de otro padre de familia. Tenía a su hijo enfermo, su hijo desesperado, y vino a Jesús. Y Jesús lo escuchó. Y este padre le dijo, Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a este padre? Le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea que Jesús le desafió a que creyera. Ahora, las circunstancias eran malas. Este padre quizás estaba triste y desanimado. Los problemas se aumentaban. Pero Jesús le dijo, si crees, vas a poder. Y ese es el mensaje que Dios quiere traernos en este día. Que la fe sea lo más fuerte en tu vida y en mi vida. A veces nos sentimos desanimados. A veces tenemos dudas. Nos asalta el temor. A veces las circunstancias son difíciles. A veces no entendemos los tiempos que estamos viviendo y tantas cosas que suceden en nuestro mundo. A veces nos faltan las fuerzas, pero que la fe sea lo más fuerte. Porque cuando la fe prevalece, tendremos esperanza, nos levantaremos y tendremos victoria. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, entrega tu vida a Jesús. Pon tu fe en Jesús. A pesar de las circunstancias difíciles, busca a Dios. Si tú eres un hijo, una hija de Dios que buscas a Dios, permite que lo más importante en tu vida sea la fe. Y no perdamos esa fe que vence al mundo, porque por la fe todo es posible. Quisiera orar en
en este día para pedir la bendición de Dios sobre todo nuestro mundo que tanto necesita a Jesús y sobre tu vida y sobre mi vida en esta mañana. Oremos. Dios, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, Señor, pidiendo una vez más que tú intervengas en el mundo en que vivimos, Señor, en los países, en las naciones, en las ciudades, en nuestro querido Uruguay, Señor, en cada ciudad, en cada pueblo. Señor, que tu mano venga para quitar la plaga, para traer, Señor, un derramamiento del Espíritu Santo. Que cada persona que nos escucha pueda buscarte y pueda sentir tu presencia y tu bendición. Y que, Señor, que podamos mantener la fe en alto y que la fe sea lo más fuerte en nuestras vidas en este día y cada día que vendrá. Señor, te damos gracias porque tú eres grande y porque tú haces milagros y porque tú no has dejado tu trono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos muchas, muchas gracias. Te bendecimos en esta mañana. Que la paz de Dios llene tu vida, llene tu familia y ten fe en Dios porque la fe prevalece.